porque todo lo que hemos hablado durante este año, todo lo que vamos a seguir hablando, incluso acá en nuestra nueva sede, va a depender de lo que se va a hablar en esta serie, de mensaje. Vamos a hablar de ese mensaje que Dios mismo nos envió y ese mensaje personal que cada uno hemos recibido. Ahí lo tenemos, solo esperando a ser leído. Bueno, usted quizás en un momento llegó a esta iglesia por algún problema, alguna situación. Llegó a esta iglesia porque le hablaron de alguna serie, le hicieron referencia que, bueno, ahí trata un tema que es relevante para su vida. Y usted llegó acá y ahora está enganchado y está sentado ahí compartiendo con nosotros. Pero yo creo que esta serie tiene el poder de transformar nuestras vidas. Tiene la cualidad de transformar nuestros conceptos de vida. El propósito no va a estar oculto para ninguno de ustedes. El propósito de esta serie es que ustedes y nosotros leamos la Biblia. Ese es el propósito. Le hemos comentado que nuestras series no se basan solo en un mensaje, solo un domingo. El propósito total o el objetivo total de nuestras series está en la serie como tal. Es decir, en esta vez 4 semanas. Vamos a estar durante un mes conversando acerca de la Biblia. Si ustedes hoy se comprometen a que van a leer la Biblia, todos acá se comprometen desde ya. Bueno, ahí vamos a leer toda la Biblia. Bueno, los despedimos y nos vemos en Quinta Regia en cuantas semanas. Si no, bueno, vamos a conversar aquí durante este resto. Si ustedes se comprometen hoy a leer la Biblia, bueno, que les vaya bien. Nos vemos en Quinta Regia en el mes de octubre. La serie es sumamente práctica. Esta serie tiene una cualidad de que vamos a poder poner en práctica lo que vamos a aprender acá. Todo esto que hemos estado trabajando. Desde ya, bueno, quiero agradecer a Laura, que es nuestra transcriptora. Laura siempre está pendiente de los detalles, de hacer un resumen de la información que nosotros le transmitimos a ustedes. Primero pasa por las manos de Laura y ella nos copila gran información muy corta para poderla transmitir a ustedes. Por eso pido un aplauso para Laura, que gracias a su esfuerzo. Bueno, tengo una imagen que mostrarles. A ver, Juan, ¿qué es eso? ¿Alguien me puede decir qué estamos viendo allí? Correcto. Eso es un silbato para perros. Ese silbato para perros solo emite un sonido audible para los perros. Nosotros los seres humanos no podemos escuchar el sonido que emite ese silbato. Suena más o menos como shh, y nosotros no sabemos qué está saliendo de ahí. Es como solamente aire saliendo de ese silbato. Pero los perros a una gran distancia pueden escuchar el sonido que emite ese silbato. Si ustedes han visto televisión o han visto quizás los cómics, se han dado cuenta que a veces hay un grupo de cazadores con unos perros de orejas largas corriendo detrás de un zorro, y ven que los cazadores a veces tienen un silbato. Ese silbato, cuando el cazador lo hace sonar, el perro se detiene. El perro va como corriendo emocionado y suena, se detiene el perro a través del sonido que emite ese silbato. Usted y yo somos muy parecidos a esos perros, pero que hay un sonido que cuando lo escuchamos es como si la vida se detiene, es como si todo para, es como que el mundo se detiene justo en ese momento, y ese sonido suena más o menos así. O también suena de esta manera. A ver. Ah, caramba, se varó la vida en ese momento. Hay algunos teléfonos que suenan de esta forma, sobre todo en Venezuela. Creo que cuando escuchamos ese sonido es como que la vida se detiene, es como que no hay más nada en el mundo cuando recibimos un mensaje de texto. Estamos haciendo lo que estamos haciendo, no nos importa dónde estamos, con quién estamos, qué estamos hablando. Cuando escuchamos ese sonido, la vida se detiene. Es como cuando está la ama de casa, la mamá, con las manos en la perola, batiendo para hacer las ricas arepas, y suena más o menos algo así. También tenemos el caso del esposo. Está metido ahí debajo del carro lleno de grasa, trabajando en fin de semana, preparándose para reparar algo de su vehículo. Suena un mensaje de texto que suena similar a este. Ay,
no puedo tocar mi pantalón. Mi amor, por favor me ayudas a sacarme el celular del bolsillo que me llegó un mensaje de texto. Somos así, no podemos dejar de leer el mensaje de texto. Los mensajes de texto, por lo general, nos llegan de alguien que conocemos. Los mensajes de texto rara vez nos llegan de alguien que no conocemos. Pero sin embargo, a veces nos han llegado mensajes de texto equivocados. Pero aunque nos llegue de personas equivocadas, no resistimos la tentación de abrir para ver qué dice. A mi celular me llegó hace mucho tiempo, era Andreina. Andreina, ¿cómo estás? Y le escribía cientos de veces, hey, no soy Andreina. Entonces, al tiempo me volvía a mandar, Andreina, te espero en tal cosa. Ya va, este es mi número, no es de Andreina, le escribía. Pero nunca llegué a borrar el mensaje sin leerlo. Primero, apenas me llegaba, abría el mensaje de texto. Así somos nosotros. Los mensajes de texto son algo personal, son directos. A veces hasta Movistar se acuerda de mí, me escriba 3 días antes de mi renta y me dice, su renta se vence en 2 días. Por favor, aplique tarifa para seguir disfrutando de nuestros servicios. Pero no me resisto a la tentación de abrir el mensaje de texto. Los mensajes de texto es algo reciente, son información que es del día, son informaciones que recibimos, no informaciones viejas. Apenas nos llega un mensaje de texto, tiene que ver con algo del momento, tiene que ver con algo que está sucediendo justo en ese momento. Los mensajes de texto son muy concretos, son tan concretos y tan concretos que a veces nuestras esposas nos envían un mensaje de texto y dice, trae pan. Bueno, son tan concretos que nuestras esposas a veces, sin saludarnos, sin protocolo, sin decirle, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo el día? ¿Qué tal el clima? No, el mensaje dice solamente, trae pan. Así son de directo los mensajes de texto. También, cuando tú recibes un mensaje de texto o cuando tú envías un mensaje de texto, tú sabes que la persona a la cual tú se lo estás enviando lo recibió. No quiere decir que lo leyó, pero sabes que lo recibió. Si enviamos un PIN, no me dejó en error, ahí lo tengo. Si le enviamos un WhatsApp, tiene las 2 rayitas, ya sé que la persona recibió el mensaje de texto. ¿Por qué no me responde si te llegó el mensaje? A veces, cuando enviamos un mensaje de texto, automáticamente nos envía la información de recibido. Entonces ya sabemos que mi esposa recibió el mensaje de texto. ¿Por qué no me ha contestado? Porque sabemos entonces que la persona tiene el mensaje de texto. No existe la categoría, ¿te llegó mi mensaje de texto? Sí, recibí tu mensaje, pero no lo leí. Creo que rara vez existe esa categoría. Siempre preguntamos, ¿recibiste mi mensaje de texto? Esa es la pregunta que todos hacemos. No decimos, ¿leíste mi mensaje de texto? No, preguntamos, ¿recibiste mi mensaje de texto? Porque estamos seguros que la otra persona recibió nuestro mensaje de texto. Sin embargo, usted y yo hemos recibido un mensaje de texto directamente escrito por Dios mismo. Dios escribió un mensaje de texto para usted y escribió un mensaje de texto directamente para mí. Es el mensaje de texto más importante que jamás hayamos recibido. Es el mensaje directo, conciso, que usted y yo hemos recibido directamente de Dios. A veces nos excusamos con eso. Lo que pasa es que a mí no me gusta leer cuando se refiere al mensaje de texto enviado por Dios. Es la excusa que usted y yo damos. Pero déjeme decirle que si hubiésemos leído este mensaje de texto, nuestro matrimonio sería distinto. Nuestra vida sería distinto. La forma en criar a nuestros hijos también sería diferente. Es decir, tendríamos una vida más feliz. Porque Dios nos envió un mensaje de texto personal a cada uno de nosotros. Y es relevante en cualquier situación de nuestras vidas. Es un mensaje de texto que, como nos lo decía nuestro pastor en la introducción, aplica en todos los ámbitos de su vida. La Biblia es el mensaje de texto más completo que hemos recibido de parte de Dios. Yo recuerdo cuando tenía como 12 años, mi familia comenzó a asistir a la iglesia cristiana alrededor de esa edad que yo tenía, y tenía la costumbre de, con mi familia, pero por parte de mi papá, reunirnos los domingos. Era habitual, aún mi abuela vivía y mis tíos, era costumbre todos los domingos desde la mañana hasta la noche estar reunidos como familia.
Obviamente vivía cerca de mi casa y yo también participaba de esas reuniones familiares. Cuando mi familia decide comenzar a ser cristianos, mi mamá dice, es obligatorio ir a la iglesia los domingos. Pero la iglesia era lejos, entonces tenía que salir a las 9 de la mañana y resulta ser que se le ocurrió la genial idea de inscribirnos en discipulado. El discipulado era a las 4 de la tarde, hasta las 6, y había que quedarse en el servicio de las 6:30. O sea, entrábamos al servicio de la mañana, almorzábamos, estábamos en discipulado y nos quedábamos hasta las 9 de la noche en la iglesia. Y yo me estaba perdiendo de reunirme con mi familia. Entonces, ¿qué hice yo? En el discipulado, es un discipulado tan bíblico, tan teórico, que había que leer la Biblia y leer la Biblia y leer la Biblia. Pero el requisito para bautizarse en esa iglesia era que tenías que ser discipulado. Pero yo, para librarme de no tener que seguir asistiendo los domingos en la tarde, seguí asistiendo obligado en un principio, y bueno, me dedicaba a leer la Biblia. En ese momento yo no me percaté del impacto que la lectura de la Biblia estaba teniendo en mi vida. Yo no notaba cambios, porque lo estaba haciendo solo por cumplir la orden de mi mamá. Lo estaba haciendo solo por cumplir. Pero no me daba cuenta de que ese mensaje que estaba leyendo, esa información, no tenía sentido para mí en ese momento. Pero luego de un tiempo comenzó a tener sentido en mi vida. Comencé a darme cuenta de los cambios que estaban surgiendo en mi vida, aun cuando era muy joven. Era un preadolescente para la iglesia. Entonces, siempre me ha gustado leer, siempre. Desde niño he tenido la pasión por la lectura y gran cantidad de materiales he leído, de información de todo tipo, pero incluso hasta leía la Biblia con la abuela, pero no tenía sentido para mí. Hasta ese momento comenzó a tener sentido, cuando comencé a leer el mensaje de texto más importante que he recibido. Por eso, en esta serie tenemos un solo objetivo, y no se los vamos a ocultar. Una sola meta: es persuadirlo, es rogarle, es exhortarlos, es animarlos a que por favor lean la Biblia. Si es necesario que tenga que pedírselos de rodillas, lo voy a hacer. Pero en esta serie vamos a leer la Biblia. Pero lo vamos a hacer de una manera práctica, una manera que usted pueda darse cuenta de que el mensaje de texto que usted recibió de Dios es importante, es relevante y es aplicable a su vida. La mayoría de los que estamos acá crecimos en un hogar o católico o cristiano. De alguna u otra forma hemos estado en contacto con la Biblia. Hay muchas personas que tienen incluso un atrilecito como esto, con una Biblia abierta en la sala, con las hojas, con los bordes dorados, abiertas en el Salmo, ¿qué? Ah, caramba, ¿ves que sí la tenían en su casa? Pero nadie, o la mayoría, no se ha tomado el tiempo de leerla, solo porque es bonita, porque la Biblia es decorativa en esa casa. Pero déjeme decirle que la Biblia ha influenciado tanto tu manera de ver la vida, tu manera de pensar, tu manera de cómo disciernes lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia actualmente está en todos los ámbitos de nuestras vidas. Incluso en las leyes han sido influenciadas grandemente por la Biblia. Usted, no sé si alguno ha estado en un juicio o por lo menos ha visto un juicio en televisión. ¿Qué es lo que le ponen al testigo? Para que diga, jura decir la verdad y toda la verdad y solamente la verdad. ¿Qué le ponen en las manos? ¿Y qué tal si la persona no es cristiano y no cree en la Biblia? Pero igual, la sociedad está influenciada por ese libro. Coloca la mano, levanta la otra y dice que jura decir delante de ese libro. Y muchos incluso mienten en el juzgado delante de ese libro. Porque el libro en sí mismo es un libro. Solo hay que leer el mensaje de texto para saber qué dice realmente. Es por eso que nosotros debemos tomarnos la tarea de leer este libro. Ha sido de tanto impacto en nuestras vidas, incluso constituciones están basadas primeramente en la Biblia. La ciencia se ha basado en la Biblia. La Biblia se escribió hace 2000 años y resulta ser que hubo un científico que dijo que la Tierra no era plana, que la Tierra era redonda. Y a él lo ahorcaron por decir esa herejía, porque la Biblia, según los científicos de la época, era plana, porque la Tierra no podía ser redonda. Déjeme decirle que en la Biblia, escrita hace 2000 años, ya vivía a la Tierra
como redonda. Si la gente se fuese tomado la molestia de leer el mensaje de texto de Dios mismo, se fuese dado cuenta que ya en la Biblia decía que la tierra era redonda. El pastor nos decía que en psicología se aplican muchos conceptos de la Biblia. También en la ciencia hay conceptos y preceptos que ya están descritos en ella, porque es un mensaje escrito directamente por Dios. En la Biblia nos podemos sorprender de todas las cosas que vamos a encontrar y de las que no vamos a encontrar. Hay cosas como, por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Quién ha leído eso en la Biblia? O a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, eso no está en la Biblia. Pero si usted se toma la molestia cada domingo de levantarse muy temprano en la mañana, de vestirse y de llegar a este lugar para escuchar a alguien hablando, o sea, usted no puede dar por un hecho de que la persona que está aquí parada con un micrófono te está diciendo la verdad, que te está hablando acerca de la Biblia. No puedes tomarlo por un hecho. Debes tomarte la molestia y darle el beneficio de la duda de leer la Biblia y comprobar que realmente lo que se está hablando acá está en la Biblia. No podemos asumir que simplemente porque yo tengo un micrófono, Said nos está diciendo realmente lo que es, porque a Dios rogando y con el mazo dando. Dios te ha enviado un mensaje de texto personalizado directamente a cada uno de ustedes. No te ha llegado en tu celular, pero sí te ha llegado a través de un libro. Nuestro país es un país que goza de una libertad plena en cuanto a lo que se refiere a obtener una Biblia. Usted puede salir de acá y puede obtener una Biblia. Podemos leerla en la pantalla, con internet, puede tenerla en su celular, puede tenerla en su PC, en su laptop, puede incluso comprarla del color que quiera, del tamaño que quiera, de la versión que quiera. Venezuela tiene esa particularidad. Entonces, tú puedes leer el mensaje de texto por Dios sin ninguna limitación. Hay muchos lugares del mundo, aún en este siglo XXI, en que la Biblia está prohibida. La Biblia es considerada como un material peligroso, como lectura difícil, porque se contrapone a lo que algunos gobiernos creen o lo que algunas religiones creen. Entonces, ustedes saben que nuestro país goza de esa libertad. Leyendo esta semana, lamentablemente, me encontré con unas noticias bastante fuertes o difíciles con respecto a lo que está pasando en el conflicto bélico entre Gaza e Israel. No solamente por lo que está sucediendo en la guerra. Hay un grupo extremista, los yihadistas, que ellos están imponiendo a nivel de guerra y basándose en su religión, arrastrando todas las religiones que no sean musulmanas. En Gaza o en los alrededores de Gaza todavía hay cristianos ortodoxos que creen en la Biblia. Los yihadistas invadieron un pueblo, no recuerdo ahora el nombre del pueblo, donde eran unos refugiados cristianos. ¿Qué hicieron? Ellos le dieron dos opciones. Número uno, o se convierten a musulmanes o pasan por pena de muerte. Más del 90% decidió pasar por pena de muerte. A los jóvenes los crucificaron, los decapitaron y los ahorcaron. A sus esposas las violaron a la fuerza y a las mujeres que estaban embarazadas abrieron sus barrigas, sacaron a los fetos y los colgaron de un árbol de sus cordones umbilicales. Esto solo por seguir siendo cristianos. Y nosotros acá en Venezuela podemos salir de este lugar justo en este momento y tomar una Biblia y libremente leer el mensaje de texto enviado por Dios, sin tener que escondernos, sin tener que estar huyendo, sin tener que volvernos musulmanes. ¿Qué les parece? Qué privilegiados somos nosotros, que al salir de aquí podemos hacer eso. Pero alguien puede decir, bueno, es que es difícil leer la Biblia, es tan difícil leer la Biblia. Y yo les puedo contestar de la siguiente manera, no es difícil. Se los voy a poner en perspectiva. Difícil es que usted a los 20, 25 años tome malas decisiones y tener que vivir las consecuencias el resto de su vida. Eso es difícil. Difícil es que usted críe a sus hijos de la manera que usted cree que es correcta y se da cuenta de que al final los está llevando por un camino de autodestrucción y verlos autodestruirse el resto de su vida. Leer la Biblia no es difícil. Leer un libro por unos minutos al día no es difícil.
Otros dirán, bueno, pero es que yo no creo que la Biblia sea la verdad, o que lo que dice la Biblia sea cierto. Pero bueno, con todo el respeto, no me importa. Porque todo lo que nosotros leemos a veces ni siquiera creemos que es cierto. El periódico, las revistas, los correos que nos llegan, a veces ni siquiera creemos que son ciertos. Porque los medios se han dado a la tarea de hacer cosas que no son ciertas. Leía una noticia o mal redactada o no sé de qué forma, que decía, si te quedaron cupos, aprovecha y compra un iPhone en menos de $1. Resulta ser que esta noticia es verdad, pero solo aplica para Estados Unidos. Porque usted compra el iPhone a menos de $1 y tiene que aplicar el plan por lo menos 2 años con la compañía telefónica, pero solo en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo un periódico en Venezuela publica una noticia de este tipo? Entonces, quien lo leería solo el titular diría, puedo comprarme un iPhone por 99 centavos. ¿Ves? Entonces, si usted no cree lo que dice la Biblia, yo le invito a que la lea. Vamos a leer una porción de la Biblia que para mí tiene gran relevancia, es importante de lo que vamos a conversar el día de hoy. Tiene el poder de este libro, trasciende generaciones. No sé cuándo ustedes conocen la vida de un hombre llamado David. ¿Quiénes conocen a David de la Biblia? David que está descrito en los Salmos. Amén. Bueno, David llegó a ser rey de Israel cuando era un adolescente, más o menos unos 15 años. Él mata a Goliat y el profeta lo unge y decide que Dios decide que él va a ser el próximo rey de Israel. Pero para él volverse rey pasaron alrededor de 22 años. No fue inmediatamente que se volvió rey. Y él estaba huyendo de Saúl porque Saúl no quería perder su reinado. Saúl, el rey, le tenía envidia. Cuando David vivía, él no tenía un libro como el que nosotros tenemos. David no disponía de una Biblia como esta. La Biblia de David era un libro antiguo o manuscritos antiguos que eran solo 7 libros. Pero David leía incesantemente esos 7 libros y aprendía. Déjeme decirle lo que decía en el Salmo 119, 97 al 5. David decía lo siguiente: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. David estaba leyendo esos manuscritos y decía, cuánto amo tus enseñanzas y pienso en ellas todo el día. Cuando David, él vivía, no tenía una Biblia como la de nosotros. Nuestra Biblia está compuesta por 66 libros, escrita por más de 40 autores en un periodo de más o menos 1000 años. Y David solamente tenía los 7 primeros libros de la Biblia. Pero cuando David escribió en Salmos, él era rey. Y cuando ustedes piensan en un rey, ¿cómo piensan que es un rey? ¿Cómo ustedes se imaginan a un rey? Un rey es algo así en un trono gigante, con las palmitas y los siervos trayéndole todo, las uvitas en la boca. Bueno, David era un rey, pero no era un rey de ese tipo. David más bien era una especie de presidente. Él estaba todo el día trabajando, se levantaba desde bien temprano, en reuniones, dando órdenes, planeando guerras, planeando construcciones. No era un rey típico, era un rey más o menos como un presidente, así como un empresario, tomando decisiones y diciendo, bueno, vamos a comprar, vamos a vender acciones, vamos a aliarnos con esta empresa, vamos a lanzar este producto. Así más o menos era David. David era una persona que estaba sumamente ocupada, pero se tomaba el tiempo para leer los libros antiguos o la palabra de Dios, el mensaje de texto que él había recibido de Dios. Y decía, oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Leo tus enseñanzas en el transcurso del día y me enfrento con todo lo que tengo que resolver y recuerdo tus enseñanzas. Luego David dice algo muy interesante. Recuerdo porque tus mandamientos me han hecho sabio, aún más que mis enemigos, y me han hecho más sabios que los ancianos. Entonces, cuando nosotros pensamos en sabiduría, ¿en qué pensamos? Pensamos en sabiduría a alguien que es muy inteligente, que usted puede hablar con ella de cualquier tema y le va a dar respuesta. Le habla de derecho, le habla de medicina, le habla de ciencia, le habla de la Biblia. Eso nosotros creemos que es una persona sabia. Pero resulta ser que sabiduría es información correcta llevada a cabo. Cuando vemos a alguien que maneja mucha información,
decimos, bueno, tiene mucho conocimiento. Ay, es demasiado sabio. No, no es sabio. Es una persona que tiene mucho conocimiento y maneja mucha información. Sabiduría es información correcta llevada a cabo. Algunas veces nosotros queremos que Dios nos aclare todo, que Dios nos diga, bueno, esto va a ser así, esto no va a ser así, debes hacer esto, no debes hacer esto, que te lo diga directamente. Pero déjeme decirle que a veces Dios directamente no nos va a decir qué hacer. Dios te va a pedir que hagas algo y solamente después de la obediencia vamos a entenderlo. Solamente después de que demos ese paso vamos a entenderlo. Cuando planeábamos esta serie, yo conversaba con el pastor y bueno, él me hizo algo que me hizo que hoy me río. Y me dice, bueno, hijo, tenemos una serie que te va a dar en el corazón. Y realmente sí, porque a mí me gusta mucho leer, de verdad que lo disfruto y en el tiempo que lo tengo, o sea, en el tiempo que tengo libre trato de siempre estar leyendo, ya sea o el periódico en las mañanas o un libro o la Biblia, o estar leyendo siempre algo y compartirlo. Y me gusta mucho ahora que la Biblia no es esa versión antigua. Usted, en español hay alrededor de 25 versiones de la Biblia, en inglés hay un poco más de 100 versiones. Entonces todavía tenemos bastante oportunidad de buscar una Biblia. Usted dice, no, es que a mí no me gustan esos términos, venís, andabais. No, búsquese una Biblia entonces que se adapte a su lenguaje, que usted pueda leerla y comprender ese mensaje de texto enviado directamente de Dios para su vida. Hay personas que dicen, bueno, Dios, si tú me ayudas a entender, yo lo voy a hacer. Incluso yo lo he hecho. Dios, bueno, yo no quiero hacer eso si tú no me dices claramente por qué tengo que hacerlo. Y yo les comentaba a los jóvenes en el grupo que no hay que ver la escena. Yo creo que también lo hablé con ustedes. Vamos a tratar de ver la película completa. Vamos a salirnos un poco más hacia arriba y darnos cuenta de que lo que nos está pasando en algún momento es solamente una escena de nuestra película. Vamos a esperar el desenlace. La mayoría de las películas tienen un desenlace donde el superhéroe gana, donde no se muere el protagonista, a diferencia de Titanic, pero la mayoría de las películas siempre sobrevive de alguna otra manera. Incluso si usted no le gusta la película, usted ya puede inferir y saber qué va a pasar al final de la película. Usted ya se imagina, no, ya ese superhéroe va a matar a todos los villanos, van a estar todos presos y todo quedó bien en Ciudad Gótica. ¿Ok? Entonces hay cosas o muchas cosas que solo al otro lado de la obediencia vamos a saber el por qué. Y no necesariamente esto es obligación de Dios, decirnos el por qué nos está diciendo que hagamos las cosas. Pero hay muchas de ellas que solamente vamos a saber una vez que demos el paso de la obediencia. Una vez que demos la obediencia, vamos a tener claridad del por qué. O sea, tú no puedes creer que el Dios, que es más grande que cualquier cosa, el Dios que creó el universo, te esté diciendo algo que no vaya a beneficiar tu vida. Dios mismo te envió un mensaje de texto que va a hacer que tu vida sea mejor. Pero por favor, debes leer el mensaje de texto. Además, David continúa diciendo lo siguiente: me negué a andar por cualquier mal camino, al fin de permanecer en obediencia a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. La Biblia nos enseña bien. Dios es tan claro en ese mensaje, es tan directo como trae pan, que lo va a enseñar a usted bien. Pero tómese la molestia de leer el mensaje más importante que Dios le ha enviado. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Y continúa David diciendo, con razón detesto cada camino falso en mi vida. David tenía entonces claridad, solamente con 7 libros que estaba leyendo. Mucho más podemos hacer nosotros con un libro de 66. Esto es más, no es un libro, esto es una biblioteca. Una biblioteca porque está compuesta por 66 libros escritos por 40 diferentes autores. Tu palabra, dice David, es una lámpara que guía mis pies, es una luz a mi camino. David dice, bueno, no es mi teología, no es mi conocimiento, no es mi religión, es tu palabra
que es lámpara a mis pies. Yo hace unos años atrás, hace como 6 años, 7 años creo, practicaba excursionismo de montaña y me gustaba mucho hacer senderismo. Es algo como ir a una montaña y caminar por caminos ya abiertos. No hacía excursionismo de exploración, sino senderismo. Pero algo particular que me gustaba hacer con mi grupo de amigos y compañeros de montaña era que cuando a veces íbamos a un lugar cerca, preferíamos caminar de noche. De noche porque primero evitábamos el sol, que era un poco más agotador, era más fresco, pero tenía una particularidad hacer caminatas de noche, que muchas veces, dependiendo de las fases de la luna, no hay luz lunar, o sea, todo es oscuro. Usted puede pasar su mano enfrente y quizás no va a ver ni siquiera la punta de sus dedos. ¿Qué hacíamos nosotros para transitar de noche? Tomábamos nuestras linternas y alumbrábamos el camino. Nosotros íbamos caminando, pero ¿qué podíamos hacer? No podíamos estar jugando con la linterna y alumbrando unos a otros, alumbrando hacia atrás, hacia arriba, no. Alumbrábamos el camino para darnos cuenta el siguiente paso que íbamos a dar. ¿Por qué? Para no dar un paso en falso, para no pisar algo, quizás un animal, quizás a veces caminábamos por senderos donde teníamos un barranco de 45 o 60 metros a nuestro lado. Imagínense equivocarse dando un paso en falso. Así dice David que era la palabra de Dios, era como una lámpara a sus pies, era como darse cuenta de que cada paso que él iba a dar estaba iluminado por la palabra de Dios, para no dar pasos en falso. Eso es lo que describe David como lo que era la Biblia para su vida. Hay personas que dicen, bueno, ojalá yo supiera qué hacer, ojalá que supiera yo qué hacer con mi matrimonio, ojalá supiera yo cómo criar a mis hijos, ojalá yo supiera qué siguiente paso dar en un negocio, ojalá qué supiera yo hacer con el siguiente paso o la siguiente decisión en mi vida. Pero déjeme decirle, usted puede saber qué hacer si utiliza esta linterna para alumbrar el siguiente paso que usted va a dar. Un mensaje directamente enviado por Dios, como una lámpara, para que su camino esté iluminado, para que usted no se equivoque, usted no diga, bueno, ya no sé qué hacer, Dios. Cuando usted haga esa pregunta, toma este libro y ábralo, comienza a leerlo. Ahí va a encontrar la lámpara necesaria para dar el siguiente paso. Muchas veces oramos y pedimos algo a Dios y le decimos a Dios qué hacer. Decimos, Dios, necesito esto, necesito lo otro, quiero aquello. Pero le estamos diciendo a Dios qué hacer. Pero ¿qué tal si Dios más bien tiene algo para decirte? ¿Qué tal si la respuesta que estás buscando para resolver esa situación se encuentra entre estas páginas? ¿Qué tal si el mensaje que Dios te está enviando te está dando la respuesta para lo que necesitas? Quiero pedirles también que hagamos algo. Esta semana vamos a hacerlo de manera práctica. Yo decía, bueno, esta serie es excelente porque es muy práctica, hay cosas que hacer. En nuestras vidas a veces, como padres decimos, bueno, mi deseo como padre, yo ahora que soy padre, es que mi hija tenga un futuro de sabiduría, que sepa qué hacer, que cuando ella se le plantee una situación en su vida, ella diga, tengo las herramientas necesarias. Pero yo puedo estar seguro de que mi hija va a tomar buenas decisiones porque yo voy a enseñarla a leer este mensaje de texto. Esto me va a dar a mí tranquilidad. A ustedes también, padres. Porque ¿qué padre no le gustaría que a su hijo le vaya bien en la vida? ¿Qué padre no le gustaría que sus hijos tomen buenas decisiones? Pero para que esto sea sincero, amigo, es necesario que usted comience a vivirlo en su vida. Es necesario que usted se tome la molestia, paralice su vida algún momento, que la vida se detenga y usted comience a leer el mensaje de texto más importante que ha recibido, y se llama Biblia. Jóvenes, también Dios envió un mensaje de texto para ustedes, no solamente un WhatsApp, un pin, un mensaje en el inbox de Facebook. Dios también tiene algo que decirles a través de su mensaje de texto. Por favor, lee la Biblia. ¿Podrías, por favor, leer tu Biblia?
¿O quieren que se los ruegue? Como les dije, que me arrodille y les pida por favor que lean su Biblia. Dios te da un mensaje de texto. Este mensaje de texto es real, es relevante. O sea, cualquier cosa que usted esté pasando, cualquier decisión que usted quiera tomar, ahí está la respuesta. Dios ya lo escribió hace más de 2000 años. No tiene que esperar que inventen una nueva teoría para decir, puede resolver mi situación. Muchas de las cosas que quizás vivimos, situaciones difíciles, la respuesta estaba allí. La respuesta estaba esperando por ser leída. Les voy a pedir para la semana que viene que hagamos algo. Yo sé que usted puede decir, bueno, no tengo tiempo, es muy difícil, me cuesta leer la Biblia, no tengo en mi horario de trabajo, desde que me levanto 5 de la mañana, llego a casa cansado 7, 8, 9, 10 de la noche y lo que me provoca es solamente bañarme y dormir. Pero yo le voy a pedir que se tome un tiempo esta semana y lea la Biblia. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos una semana de lunes. Salmo 1, por favor. Tome nota, si es posible, de esos versos. El día lunes. Leer esto, para los que leemos rápido, es muy sencillo. Pero quizás hay alguien que no lee tan rápido, no tiene una velocidad de lectura, pero comience a practicar leyendo esto. El día lunes, lea Salmo 1. Si no saben dónde está Salmo, si tienen una Biblia parecida a esta, usted viene y abre la Biblia en la mitad. Usted abre la Biblia en la mitad. Si es una Biblia normal, ahí debe estar Salmos. Si es una Biblia rara, que ahí no va a estar. Si no lo encuentra en la mitad, es una Biblia rara. Si es una Biblia como esta o como cualquiera, usted va a encontrar Salmos abriendo la mitad. Ahí va a ubicar Salmos 1. Léalo por favor el lunes. Eso va a tomar alrededor de como 3 minutos leerlo, con detenimiento. El día martes vamos a leer Salmos 119, del 9 al 16. 3 minutos el día martes. No es difícil, es solamente en cualquier momento del día, tómese la molestia de leer esa porción. El día miércoles vamos a leer el Salmo 119, 33 al 37. El día jueves vamos a leer Salmo 19, 97 al 104. No, pero eso ya Saí lo leyó hace cuando estaba hablando de David. No, por favor, léalo. Y aunque ya yo se los dije, por favor, tómese el día jueves la molestia de utilizar 3 minutos de su tiempo para leer esto. El día viernes vamos a leer Proverbios 2, del 1 al 6. Quizás les estoy pidiendo mucho tiempo de su vida. Quizás les estoy pidiendo alrededor de 3 minutos durante 5 días. Son 15 minutos de su agenda tan ocupada. Pero les voy a pedir más. No se tome solamente los 3 minutos. Tómese por lo menos 4 posterior a leer, para tratar de entender o de ver qué le está diciendo Dios a través de esa lectura que usted está haciendo. ¿Cuál es el mensaje de texto que Dios les ha estado enviando? Por favor, lea la Biblia. Tómese la molestia de buscarla. Somos un país libre, puede buscarla en internet, puede descargarla a su celular o puede comprar una Biblia pequeña, grande, con el borde dorado, como usted la prefiera. Pero por favor, lea el mensaje de texto más importante para su vida. Amén. ¿Qué tal si oramos? Señor, esta mañana quiero darte gracias porque has sido tú, Dios, el que ha inspirado en nuestros corazones el deseo de buscarte. Has sido tú, Dios, el que ha puesto el querer como el hacer en nuestras vidas. Pongo delante de ti, Señor, nuestras peticiones y espero, Señor, que a través de la lectura de tu mensaje de texto podamos obtener respuestas. Bendigo sus vidas, Señor, bendigo su tiempo. Dale el tiempo justo a ellos para poder leer el mensaje de texto más importante que han recibido hasta este momento. Ese mensaje es la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.